20 a 21. La música me llueve. Conducción, Carlos Dopico. Producción, Julia Peraza. La música me llueve. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Música Me Llueve. 4 minutos pasan de las 20 horas y tenemos un programón hoy por delante. Quiero darle las buenas noches también, buenas tardes, buenas noches al señor Alejandro Correa, detrás de esta perilla de la puesta al aire de la 97.9, si están en Montevideo, zonas aledañas, de la 102.5 si andan por Maldonado, de la 90.9 si andan en Colonia. Y también quiero saludar, por allí anda Joaquín González, detrás del Switchmaster de esta puesta al aire también, que hacemos por streaming. Ustedes saben que además de escucharnos, nos pueden ver por la plataforma de YouTube, por el canal de YouTube de La Diaria, y es Joaquín González quien está en el día de hoy haciendo la selección de los planos de cámara para que ustedes no se pierdan absolutamente nada. Entre otros, acá hay de alguna manera ya un adelanto de la temática que vamos a tener en el día de hoy. Anda por allí también a su lado el señor Francisco Musso, hoy está en la asistencia general, ha abandonado las perillas del streaming, y a su lado anda también Julia Peraza, productora de este programa. El entrevistado de la jornada de hoy ya anda por acá en la vuelta, pero quiero adentrarme un poquito en la temática. Ustedes ya saben que pueden comunicarse con nosotros al 099-891-888, 099-891-888, para mandarnos algún mensaje que tenga que ver con la propuesta del día de hoy. Es una historia la que vamos a abordar en esta jornada, en esta emisión. Sucedía hace 42 años. Una caravana memorable, un concierto inolvidable, pero por sobre todo un registro histórico. Tras la reedición de Si este no es el pueblo de los olimareños, es que les invitamos a viajar al pasado para llegar a aquel viernes 18 de mayo del año 1984. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo aficia. Que acabe la caridad y que empiece la justicia. Que la luna llena brille, que la luna llena brille. Que acabe la cuenta llena, que acabe la cuenta llena. Que empiece el cuarto menguante, que empiece el cuarto menguante. Y que mengue por las buenas, que mengue por las buenas o por las malas, y no. Pero antes de llegar al año 1984 vamos a viajar un poco más atrás, al pasado, para ponernos un poco a punto, para llegar finalmente a esta concentración que les comentaba hace unos minutos. Los Olimareños fue, como ustedes saben, un dúo de canto popular uruguayo formado por Pepe Guerra y Braulio López. Se fundaron allá por el año 1960, en 33, cuando Pepe arpegiaba la guitarra con su histórico bordoneo y Braulio aún tocaba el bombo, y se consolidarían en el año 1962. Y el abajo que se mueve. Por intermedio de Óscar El Laucha Prieto, un legendario guitarrero y antropólogo olimareño, fue que conocieron al maestro Rubén Lena, quien junto a Víctor Lima rápidamente se transformaría en una de las principales referencias del dúo. De hecho, tras una carta del maestro es que llegan a audicionar en Radio El Espectador, ganando notoriedad y por sobre todo también prestigio. Trabajaron enormemente, grabando una docena de discos y llevando la música uruguaya por el mundo hasta el año 1974, cuando tuvieron que exiliarse. Viene que se viene y en pelo, noche la madura mañana, viene la tormenta cercana, dando manotazos al cielo. Voces de una tierra llamando, brotan de la noche y levantan gritos en dormidas gargantas, rumbo a donde van retumbando.
Una vez en el exilio anduvieron residiendo por Argentina, por España y por México, pero viajando por todos los rincones hasta que 10 años más tarde pudieron finalmente volver. Sus canciones, sin embargo, nunca se fueron. Sus discos circulaban clandestinamente y se reproducían en copias piratas de cassette a cassette. Ya radicados en México en los 80, los solimariños comenzaron a observar las posibilidades de regresar a nuestro país. Según confiesa Braulio López, tras el plebiscito impulsado por los militares y sus socios civiles que adherían a la dictadura, se vislumbraba una posibilidad de retornar al Uruguay. Recordemos que aquella convocatoria se había impulsado con el objetivo de legitimar el gobierno militar y lograr así el respaldo popular. Pero no lo consiguieron. Ganó el no, con algo más del 57% frente al sí, que había obtenido casi el 43% de los votos. Sin embargo, restaría aún casi un lustro para lograrlo. Claro, cuando se empezó ya, que después del 80, cuando nosotros supimos de la derrota de los militares en el año 80, ¿no? Porque yo siempre, para mí, la fuerza de los uruguayos, la cultura cívica, ejercer con el voto un derecho así insolayable y que no tiene fisuras. Yo creo que los milicos ni cuenta se dieron, si no hacen ese plebiscito, ¿no? Entonces después de eso nosotros empezamos yo ya vi que era más posible volver después de los 8 años que ya llevábamos fuera, volver al Uruguay. Muchas soledades a un hombre. Muchas voces cuando... Poco después, se consolidarían además las victorias de los sectores más opositores al régimen en las internas de los blancos y los colorados en noviembre del año 1982. Pero los signos más claros se darían en el año 1983, con la marcha estudiantil de ACEP en septiembre, y por sobre todo con el formidable acto del obelisco del 27 de noviembre del año 1983, aquel Río de Libertad, donde una gran mayoría ciudadana y una plural representación partidaria exigieron el retorno de las libertades cívicas. Lo medía con su cuerpo, se le iba poniendo flaco como ella se iba poniendo. El retorno de los solimareños era inminente. Cuando aún estaban en México, cada uno de los cantores recibió la llamada desde Uruguay. Tanto el Washington El Bocha Benavides como el propio Paco Bilbao, manager del dúo, notificaban por separado a Braulio y a Pepe que preparaban su regreso, que habían ya condiciones para volver. De hecho, un par de meses antes había retornado sin inconvenientes Alfredo Citarrosa, quien a la postre se presentaría una semana antes que ellos también en el Estadio Centenario. Y un día que estábamos allá en México y sonó el teléfono en mi casa y era el Bocha Benavides, ¿no? Y me decía, che, loco, mirá, se proscribieron, tenemos una alegría. Se proscribieron los discos de ustedes, Alfredo, y no sé qué, esto, lo otro, papá. Y la gente en 33, por ejemplo, porque 33 fue uno de los últimos lugares que se proscribieron los discos de los solimareños. La gente se reunía, ¿te acordás? En la plaza, con las radios, escuchaba el espectador, donde se pasaban los discos de los solimareños y los ponían a toda voz. La gente se citaba a tal hora en la plaza. ¿Sí? Porque en la radio no se podía pasar. Fueron de los últimos momentos. Sí, claro. Había un coronel feroz ahí. No, y en el 33 ganó el no, también, guarda. En el medio de una gira programada, los solimareños se fueron arrimando. Apenas unas semanas antes de su histórico regreso a Montevideo, el 11 de mayo del año 1984, el dúo se presentó en el Estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires, latiendo de cerca lo que podía suceder pocos días después aquí en Uruguay. Aquella noche, entre tantos compatriotas, los había ido a ver el líder nacionalista, Wilson Ferreira Aldunate, exiliado desde hacía ya una década, pero quien
también hacía serios planes para retornar. Recordemos que el presidente Raúl Alfonsín había recibido en abril de aquel año al líder blanco tras años de exilio europeo. Pepe y Braulio habían cenado junto a Wilson el día antes y de hecho el propio líder nacionalista le había asistido a Pepe Guerra a reparar una de las cuerdas de su instrumento. Así, de hecho, lo recordaba años más tarde el músico y compositor en un especial de Canal 10. Sentados al cordón de la vereda. Eso fue en Mil Obras, de Buenos Aires. Eso fue casi como olfatear muy de cerquita el pago, ¿no? Pues ya estábamos ahí. Hoy su muchacho osciló con su gran inspiración. Cuando entró Wilson fue un aplauso general de toda la gente ahí. No por blanco ni por nada, era porque fue un aplauso general porque era un tipo reconocido por toda la gente uruguaya. Habíamos estado en un restaurante comiendo y de repente estaba cantando y se me reventó una cuerda y le digo a Wilson, yo le até un nudito y le digo a Wilson que estaba al lado mío, ayuda, agarrame acá, y yo le doy con la clavija y zafaba y el nudo no andaba. Wilson, esto está como tu proyecto de reforma agraria. Capaz que no anda. Sigue tu lucha de pan y de trabajo. Hay que recordar que Wilson Ferreira Aldunate anunciaría su decisión definitiva de volver el 25 de mayo, o sea, prácticamente después, en Concordia. El regreso, sin embargo, lo concretaría el 16 de junio, desafiando la dictadura que lo detendría inmediatamente y que lo recluiría en el cuartel de Trinidad hasta el 30 de noviembre de aquel año. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas. El 18 de mayo del año 1984, los olimareños, conteniendo la emoción de una jornada conmovedora y eterna, arribaron a Montevideo con una recepción inusitada en el aeropuerto de Carrasco, que los escoltó hasta el Estadio Centenario. Viajaron durante horas por la Rambla, transitando sobre ruedas, pero a paso de hombre, y saludando a todos quienes se arrimaban al vehículo, incluso aquellos que se metían medio cuerpo adentro por las ventanas. Tuvieron que cambiar de auto en medio del trayecto porque había sobrecalentado el remis en el que viajaban y luego llegar y cantar. Al día siguiente viajaban temprano porque estaban en medio de una gira y tenían sellado el compromiso de actuar en Córdoba, donde Braulio, años atrás, allá por el 76, había sido detenido y primero recluido varios meses en el campo de Rivera, luego trasladado a la penitenciaría del barrio de San Martín, más tarde derivado de La Plata y finalmente recluido en Devoto. Y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas. Llegaban finalmente los olimareños y una enorme caravana los recibía. Bueno, es para nosotros difícil llegar a expresar con las palabras lo que estamos viviendo hoy. Tenemos que tener el corazón muy fuerte para aguantarle otra vez a ustedes las miradas y no caer en la emoción hasta las lágrimas. Ustedes que nos han ido cinchando de a poquito hasta devolvernos a esta casa que es la patria. A esta casa que es la patria y a la cual tendremos que abrir las puertas, las ventanas para que entre un aire nuevo a purificarla. Nosotros los cantorcitos de antes, de hoy y de siempre, de voces sencillas y desafinadas, pero empuñando el corazón hoy, empuñando la razón de los humildes, aquellos que son y serán los dueños del mañana.
Este es el Parlamento de Braulio López en la antesala de la ejecución de la segunda canción de aquel concierto, Las dos querencias. Y este que viene es un fragmento de una entrevista que Pepe y Braulio dieron años más tarde para el programa Entre Líneas, donde recuerdan el trajín de aquella jornada, la emoción, el dolor de las manos tras tanto apretuje y saludos y hasta los festejos una vez culminado el concierto. Escuchemos el relato de Pepe y Braulio de aquella caravana de regreso y por sobre todo lo impactante que para ellos había sido que 50.000 personas cantaran finalmente sus canciones a boca de jarro. Pero de pronto había en cada curso que te agarraban la cara y te la desencajaban. Sí. Sí, ahí llegamos al estadio, llegamos molidos. Pero bueno, ahí estaban todos. Recuerdo que estaba Rubio Lena abajo, estaba ahí en el camerino. En el camerino era otro jolgorio. Fue impresionante todo aquello, pasó los abrazos, los saludos, las emociones, uno no sabía si reír o llorar, fue una cosa impresionante. Y después el recibimiento de la gente. Y después, arriba, cuando empezó a cantar toda la gente y se acordaba de todas las canciones, que eso no pasaba cuando estábamos acá, y ahora las cantaba a voz en cuello. No solamente se acordaban, sino que las cantaban. Las cantaban con nosotros. Wow. Eso sí. Nos impactó, ¿no? ¿Qué eso? Y imagínate que aquello se había hecho como con muy pocos recursos. Recuerdo el Paco Bilbao era el encargado de hacer, no teníamos ni una lona, empezó a llover y fue un caos. La gente se empapó, pero no se movió. O sea, todo fue una cosa que se iban sucediendo las cosas y fue impresionante. Yo creo que la lluvia fue como la fruticita de la torta, como dicen los redactores de fútbol, ¿no? Porque la lluvia tuvo mucho que ver también en esa cosa, ¿no? Uno ve que en los clásicos se levanta la gente y se va, porque cuando llueve mucho, o sea, y nadie se movió. No se movió nadie. Yo recuerdo que una vuelta me cayó un chorro de agua adentro de la guitarra. ¿Cómo no? Me había caído un chorro dentro de la guitarra. Fue una cosa que más que un recital. Es otra cosa. Era, y aparte que, yo qué sé, no sé, nosotros estábamos deshechos, físicamente deshechos. Y bueno, y después de ahí que te agarran, te amasan, te llevan, te traen, te hablan, te gritan, te saludan, te apretan, ¿qué sé? ¡Pum! Y ahí, pum, ponte un auto 3 horas para llegar al estadio y que la mano, y después salir de ahí, bola, te agarran adentro del camarín, la que tal, que haces, loquito del alma, no sé qué, papá, después a cantar y, wow. Yo salí a las 4 de la mañana, salí del estadio. O sea, me sacaron porque no salí ni con salida. Yo le digo al Gato Morgade, ¿no? El director de la Morga, la Reina de la Teja. ¿Sabe qué me gustaría? Porque al otro día estábamos haciendo una gira nosotros. Sí, nos teníamos que ir a Córdoba. Nos teníamos que ir a Córdoba, tomábamos el avión. Dice, me gustaría tomar en un boliche una grapita, pero no tiene que haber nadie en el boliche. Como antes, ¿no? Porque de las cosas esas que te faltaban, así como los frankfurter, las tortas fritas, todo eso, había cosas que extrañabas. Sí, vamos al boliche de la Reina. Dice que no hay nadie, están todos acá. Dice, ajá, ¿para qué? Había 2 cuadras de gente para entrar. Esa grapita me costó, todavía me acuerdo de la grapita. Esa grapita me costó, todavía me acuerdo, decía el Pepe Guerra. El concierto se llevó, como decían ellos, se llevó adelante bajo un diluvio tremendo, sorprendiendo a la organización, sellando un compromiso con quienes estaban celebrando aquel regreso. Nadie se movió de sus lugares, el estadio entero se mantuvo en pie y sobre todo el escenario se improvisó un toldo sostenido a mano por algunos compañeros de Adempu. Las guitarras se desafinaban, los equipos se mojaban y el riesgo eléctrico era latente sobre aquel tablado. El registro es mucho más que el de un concierto, es la captura viva de un momento histórico. Para Rubén Lena, que ha compuesto tantas canciones del repertorio de los olimareños, ¿qué significa el regreso de ellos al Uruguay? Significa seguramente una nueva instancia en la canción. Esto es más bien una esperanza que una realidad, pues todo lo hemos de decidir cuando nos reencontremos. ¿Qué significa para vos volver a encontrarte aquí en el Uruguay con los olimareños? Estar junto con ellos, como estuvimos juntos siempre, en el plano de la canción y en lo que es formal amistad entre ellos y yo. Nos hemos visto muy a menudo en el exterior. Reencontrarme con ellos en Uruguay después de tantos años es una enorme alegría. Vos que sufriste los duros años del exilio, ¿cómo pensás que se deben sentir ellos en estos momentos que están volviendo como volviste vos hace tan poco? Me imagino que les palpita el corazón como me sucedía a mí antes de bajar en Carrasco.
México y al ver tanta gente aquí van a sentir la emoción más grande de su vida. Y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas. Todo aquel acontecimiento tuvo semanas de producción y gestiones previas, permisos, autorizaciones y contrataciones. Recordemos que aquellas eran épocas sin grandes proveedores de andamios ni sonido a nivel local. Quien asumió las tareas de producción fue un joven Daniel Prodósimo. Intuyo unos 33 años por aquel entonces, miembro del staff del Palacio de la Música, parte del equipo que trabajaba junto a Alfonso Carbone. Y esto es lo que escribió el Paco Bilbao en el propio arte gráfico de aquel disco. Pepe y Braulio no querían postergar más el regreso. Nos pusimos a buscar la fecha más próxima, que estuviera libre de compromisos ya contraídos, y elegimos el 18 de mayo, por su simbolismo, la historia de América y por ser feriado, permitiéndole a la gente a concurrir. Faltaban muy pocos días, de ahí en más nos pusimos a trabajar sin pausas para sacar adelante la organización del espectáculo. Lo primero a resolver era el lugar donde 10 realizábamos. Fue fácil. Desde hace años la gente decía, el día que vuelvan tienen que ir al estadio. Entonces llamé al Daniel Prodósimo, a quien había conocido hacía poco, y lo contraté para que trabajara junto a mí. Yo ya sabía de su experiencia y efectividad. Nos pusimos en marcha y en pocos días todo estaba planificado. Se unió a la tarea Alfonso Carbone, quien junto a Rosana Gioia pusieron su afán mucho más allá de su labor de difusión que les marcaban. Luego Félix Galán se constituyó como un colaborador espontáneo más que aportó su experiencia en la administración, y así se fue sumando el equipo de producción. Es un placer para mí darle la bienvenida a aquel joven Daniel Prodósimo que hoy ya nos visita años después de haber pasado como productor también de Canal 10, de haber sido ideólogo, productor de Va por Vos para que la gente lo ubique, pero que estuvo atrás de un montón de estos espectáculos masivos en épocas donde no había tanta costumbre y tanta experiencia para llevarlos adelante. Daniel, es un placer que nos acompañes para hablar de este trabajo y evocar aquellas historias que tenían que ver con el regreso nada menos que de este dúo emblemático, Los Olimareños. ¿Qué tal, Carlitos? El gusto es mío. ¿Cómo fue ese contacto del Paco Bilbao? ¿Qué pensó aquel joven Daniel Prodósimo cuando le asignaban la posibilidad de preparar un concierto con esa magnitud? No solamente por la estatura de aquel dúo, sino por las condiciones en las que estábamos, todavía en dictadura. Y mirá, para mí fue el hacer un espectáculo más. Yo había hecho algunas cosas junto a Antonio Davesíes para aquellos espectáculos a llenar el Palacio y los candombailes del Atenas. Y bueno, digo, la única diferencia era el lugar y los intérpretes. Pero bueno, creo que fue con un poco de irresponsabilidad decir que sí sin saber lo que podía pasar y lo que se iba a venir. Ya está. En ese momento era, bueno, vamos a hacerlo. Ellos quieren venir, ellos quieren tocar. Yo lo que tenía era los contactos de hacer esos espectáculos chicos y bueno, entramos a sumar gente para que se hiciera cargo desde el sonido, el armado del escenario, la logística para la venta de entradas, que duró muy poco, creo que no llegó a las 48 horas para que se vendieran las 50.000 entradas. Después, digo, todo fue un grupo de trabajo que todos sumaron una cosita para que esto se pudiera hacer. ¿Y no te dio un poco de temor la coyuntura que existía en el Uruguay aquel entonces, sobre todo además comprometiendo la venida de este dúo que estaba tan vinculado a esa cuestión ideológica, ¿no? Se habían exiliado justamente porque habían sido perseguidos y de hecho estaban proscritos sus trabajos discográficos, ¿no? Mira, en eso es que me refiero a lo de la inconsciencia. Pues vamos a meterle. ¿Qué más puede pasar? Que te digan que no y ya está, que era lo primero que iba a pasar. En aquella época, cada vez que se organizaba un espectáculo, había que presentar un permiso en jefatura de policía, diciendo qué tipo de espectáculo ibas a hacer, con quiénes los ibas a hacer, y después te decían sí o no. Si pasabas esa primera instancia, después venía la instancia de presentar otro permiso, que venía con toda la parte identificatoria de los artistas, documentos, no sé qué,
y un repertorio que iban a realizar que vos tenías que pedírselo a los artistas 20 días antes para que ellos lo armaran. Y ahí venía que te decían esto sí, esto no, y nada más. Más de eso no iba a pasar, se suponía que no iba a pasar. No dimensionamos en aquel momento que iba a tomar un vuelo tan grande que iba a haber, que se iba a llenar el estadio de la manera que se llenó, y todo lo que venía en la caravana previa, ¿no? Que eso fue apabullante. ¿Dónde estabas en esa época? ¿Viniste con la caravana? ¿Lo fuiste a buscar al aeropuerto? Fuimos a buscarlos al aeropuerto. Habíamos arreglado con unos amigos que trabajaban en una empresa fúnebre que se llamaba El Ocaso, que tenían, eran los dueños de los remises. Conseguimos 2 remises, un auto, y ahí veníamos controlando la caravana, pero un desmadre. O sea que Pepe y Braulio venían en El Ocaso. En El Ocaso. Me muero, muerto. Por suerte tuvo un final feliz. No, fue maravilloso ver la gente cómo se les tiraba encima. Lo que demoramos en llegar fue impresionante. Y después el tema de que en el estadio había tanta gente amiga de ellos, conocidos, familiares, que era imposible que se pudiera hacer una prueba de sonido como se hace hoy. Nada, vamos. Claro, porque ellos llegan al aeropuerto en el entorno de las 14 horas y tenían que estar tocando a las 18, ¿no? Eso era lo que estaba previsto, sí, según el cronograma, ¿no?, del espectáculo. Sí, pero bueno. Y entre medio de eso empezaron a venir las nubes y la tormenta que se venía al galope. No entremos en la tormenta. Hacemos una pausa y venimos con Daniel Prodósimo, el productor de aquel gran espectáculo, a recordar parte de lo que fue la gestión justamente del retorno de los olimareños y la presentación en el año 1984, aquel viernes 18 de julio en el Estadio Centenario. ¿A cuento de qué? De la reedición en vinilo de este disco, que es mucho más que un concierto, es un documento histórico. Ya venimos. La música me llueve, un diluvio sonoro para terminar el día. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990 financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto Participativo 2026. Intendencia de Montevideo. Hola. ¿Estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. En la edición de mayo de Le Monde Diplomatique Uruguay, la juventud latinoamericana subsiste a pesar de la pobreza, el narco y la ultraderecha evangelista. En el mundo, continúa la batalla por la energía detrás de la guerra contra Irán, el cierre del estrecho de Hormuz y la incertidumbre en Venezuela y Rusia asoma una crisis. En la región, la economía golpea a los argentinos más pobres y la precariedad laboral alimenta la inestabilidad de los brasileños. Además, la izquierda británica sobrevive. Pakistán y Afganistán en un conflicto cada vez más violento, la ciudad detrás del Made in China y la inteligencia artificial que para el Vaticano ya es casi un problema teológico. Suscríbete en lemonde.uy y recibilo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Deja que la descarga te atraviese. No entienden qué hora es. La música me llueve.
Ahí tenían el propio Pepe Guerra diciendo, falta las canoas y salimos, ¿no? Evocando de alguna manera aquel contexto del Olimar, porque claro, llovía, pero no era una llovizna, era un verdadero diluvio. Ahí primero pedían un paraguas, después se dieron cuenta que con paraguas no solucionaban nada. La campera no, decía Pepe, la campera no, exigiendo de alguna manera una toldería, algo que abrigara por lo menos un poco el goteo que él decía. Era increíble, me caía dentro de la guitarra. La gente se quejaba porque... Se quejó después, en realidad, ahí no se quejaba nadie. Pero se quejaban del sonido de la guitarra. Claro, si la guitarra se había enchumbado, no era que se había humedecido. ¿Qué recordás de ese momento, Daniel? No, ese momento era de caos total, porque por un lado estaba el estudio de IFU. El estudio de IFU había hecho todo el desarme de su estudio y lo había llevado todo al estadio. La consola, chorreaba. Todo era una inundación. Y por otro lado, el riesgo que tenían ellos arriba... de quedar electrocutados. Claro. ¿Y qué hacemos? ¿Paramos? ¿No paramos? Y nadie quería parar, ni la gente, ni ellos. Y bueno, estaba complicado. Hoy en día, en ese contexto, te paran un concierto. ¿Cómo? No se puede tocar. No. De hecho, creo que llegó a haber un cortocircuito, ahí algo electrificado, recuerdo, porque alguien lo menciona, de hecho, en el registro. O advierte que puede generarse un corto, ¿no? Me acuerdo cuando pusieron el toldo ese, sí, que pedían que lo angularan un poco para porque se iba volcara el agua. Iba haciéndose como un pozo arriba del toldo de agua y en cualquier momento eso se venía con todo abajo. No, que sonaran las guitarras era imposible en el estado en que estaban. No había forma, estaban empapadas, se desafinaba todo. Lo que está después en ese disco es la maravilla que armó después el... Jorge Iglesias. Jorge Iglesias, ¿no? El Flaco Iglesias. Porque hubo que rearmar en el sentido de poner filtros, limpiar, hacer un montón de cosas para que eso fuera, no perdiera la intensidad y la frescura que tuvo el show, pero que además fuera audible y pudiera escucharse la parte musical. ¿Hubo sobregrabación? O sea, ¿hubo guitarras que se grabaron posteriormente a aquel registro? Hubo alguna cosa que hubo que retocar porque era imposible, sino que se pudiera sacar de esa manera. Y eso se hizo bastante tiempo después, porque de hecho los olimareños, después de este concierto, lo que decía Pepe y Braulio hace un ratito, ¿no? Siguieron como hasta las 4 o 5 de la madrugada y se iban muy temprano también porque tenían un compromiso de tocar en Córdoba. Ellos se iban al día siguiente, el 19, iban para Córdoba, volvieron la semana posterior, grabaron un programa especial para Canal 5, para un programa que se llamaba Alternativa, y después de ahí hubo primero que reinstalar de vuelta el estudio de IFU, limpiar todo, dejar que todo se secara, y recién después de armado se empezó a poder escuchar qué era lo que había quedado grabado y ahí ver con ellos, y dentro de los plazos que ellos tenían para estar acá en el país, ver qué se podía hacer, y si se podía mejorar o no, que era lo que querían ellos a nivel artístico. Sí, yo creo que claramente es un documento que excede el registro de un concierto, ¿no? Eso que hoy mencionaba más temprano, ¿no? Es un registro histórico de un momento sin igual en la historia de la música uruguaya. No hay nada que pueda decirse en el sentido de que esto tiene que tener primero, el equipamiento no era lo mejor, o sea, no es como hoy que tenés todo, era casi todo, la parte de sonido era todo nacional. El escenario en un tabladito. El escenario en un tabladito, los micrófonos estaban empapados, le habían puesto esponja para absorber eso y que no les diera... Igual, digo, no. Las condiciones eran imposibles. Que esto haya salido es un milagro. Quiero rebobinar un instante. Cuando vos haces todas las gestiones de habilitación, ¿no? Una de las cosas que la dictadura había definido es que ese espectáculo no iba a tener presencia policial ni militar. O sea,
manéjense como puedan. De hecho, tengo entendido que Adempu había asignado un montón de compañeros también del universo musical a custodiar las puertas, porque una de las cosas que se preveía era que pudieran infiltrarse también un montón de tiras en aquel espectáculo, que provocaran algún desmadre, ¿no? Que llevaran justamente a una represión. ¿Cómo se regulaba todo eso? Bueno, a ver, el tema de la custodia policial o la seguridad policial se hacía a través de un servicio que se pagaba, que era el servicio 222, ¿no? El día anterior al espectáculo se me comunica que no va a haber servicio 222 y que nos tenemos que arreglar como podamos. La gente de Adempu dice en ese momento, hacerse cargo del tema seguridad y bueno, era eso o no hacerlo. Y en cuanto a lo que vos decías de que no se colaran, por obligación, cada vez que hacías un espectáculo vos tenías que darle a Inteligencia y Enlace, al Departamento de Inteligencia y Enlace, una cierta cantidad de invitaciones para que ellos llevaran su gente, ¿no? La única picardía fue, en aquel momento, darles invitaciones que eran numeradas a un sector y los tenías todos controlados ahí en ese sector, rodeado de invitados, ¿tá? O sea, poco contacto con la gente, con el público en general, y los tenías controlados, sabías dónde estabas. Entonces, no había posibilidad de que se filtrara nada. Y después era rezar y que no pasara nada. Que nadie porque de hecho también, o sea, los propios de inteligencia podrían haber comprado su entrada y haber estado desperdigados en el medio del estadio. Bueno, pero no compraron. Afortunadamente no pasó nada. No pasó nada. El comportamiento fue ejemplar. No. Yo tenía miedo. En un momento, a las 7 de la tarde, me acuerdo de haberme parado en el punto penal de la Ámsterdam y entrar a mirar alrededor y se me cayó el alma, ¿viste? Dije, acá llega a pasar algo y esto... Porque además veías venir la tormenta que era el galope, ¿viste? Pero bueno, era que ese día no tenía que pasar nada, tenía que salir todo como salió y listo, ya está. Estuviste a cargo de un montón de otros espectáculos de gran dimensión, ¿no? Lo hablábamos hace un ratito. Estuviste también en los espectáculos internacionales que se realizaron tanto en la explanada municipal como en la Plaza del Entrevero en el momento de la asunción de Julio María Sanguinetti, en la apertura democrática, aquel 1 de marzo del año 1985, que tenía altísimas figuras, ¿no? O sea, desde los hermanos Mejía Godoy, que venían de Nicaragua, desde Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, que venían de Cuba, de Hit, Charly García, y un montón de enormes músicos y compositores nacionales, ¿no? Me acuerdo del Zabalero, recién decíamos Jaime Rosa en aquel momento era parte de la banda, tocaba el bajo. Este fue el de más grandes dimensiones y con mayor posibilidades de que todo naufragara. Sí, de que el que tenía mayores posibilidades de que naufragara, no tengas duda. El de mayor convocatoria, si vas a los números que nos pasaron después, la del 1 de marzo fueron 500.000 personas. Wow. Entre la plaza, entre la Intendencia y la Plaza del Entrevero. Lo que sí tuvo el espectáculo de los alimareños es que para ser un solo artista arriba de un escenario, durante muchos años, fue el espectáculo que más entradas vendió. Es más, en un momento teníamos una apuesta hecha con Daniel Greenbank, porque él cuando vino a hacer los primeros espectáculos acá decía que nos iba a sacar el récord para afuera y le costó, hasta que llegó con Roxette, no pudo meter 50.000 personas nunca. Claro, porque era una locura, o sea, obviamente que también había algunos músicos invitados, pero básicamente la base musical de este concierto eran ellos dos, ¿no? Claro. Con elementos rudimentarios, equipamientos muy básicos, guitarras ensopadas. Ni quiero pensar los bongos de Chichito Cabral. No te haces una idea. Había varios fotógrafos en aquel concierto. De hecho, la gráfica del álbum reúne la mirada de varios de ellos. Rodolfo Fuentes, Ciro Giambriuno, José Luis Sosa, de Cámara 3, responsables estos últimos de la portada, esta imagen de la caravana, y varias también del arte interno. Y luego hay una panorámica de la tribuna
que se despliega en un díptico dentro de este álbum, que era un póster más grande en la edición original de vinilo, que esa pertenece a Mario Marota, así como la foto de contratapa, que es una foto increíble. Es la única foto del registro de ese escenario de atrás, donde se ve justamente este plano a contraluz de lo que es la cantidad, el caudal de agua que todavía cae en momentos donde todavía no se había improvisado aquella toldería que desplegaron encima de ellos, ¿no? Hace unos años, estas fotografías, no sé si lo dije, pertenecen a Mario Marota, esta contratapa y el arte del medio. Hace unos años Diego El Sapo Sass entrevistó a Mario Marota, histórico fotógrafo de la escena musical, editor, además histórico también, fotográfico del diario El País, al que Jaime le dedica postales de Mario, ¿no? En su Fuera de Ambiente, amigo histórico de Jaime, para un segmento de portadas de discos que realizaba en Canal 5 para La Noticia y su contexto, y esto era lo que decía. Me involucré realmente de una forma absolutamente, se podría tildar de azarosa. Yo no fui llamado para trabajar en este evento en particular, en este show, ni para este disco. Y dada la magnitud de lo que era, digamos, esta llegada de ellos, fui a ver el show, fui a ver el espectáculo del estadio, y bueno, para variar, por una cuestión ya de vision, un apéndice mío, fui con la cámara y bueno, hice una foto a la entrada. Estaba lloviznando, que es la foto que aparece, esta foto que aparece en el interior. Ni siquiera había comenzado el concierto. Después, bueno, promediando el concierto, o sea, 20 minutos, salgo de la tribuna y voy para donde estaban ellos y vi que hay una serie de focos, ellos quedaban a contraluz y la lluvia cayendo por la luz. Y me gustó estéticamente esa imagen. Hice 4 o 5 tomas ahí. Después volví nuevamente para la tribuna. Las 2 fotos muy dark, muy fotos que no eran de la estética, por decirlo, utilizada en Uruguay en esos años. Esta etapa fue, por decirlo, concebida, si se quiere, desde el encuadre hasta la parte de adentro. Es decir, cuando me dijeron, mirá, esto puede ser esta y esta foto, este doble, si vos lo ves y ves, por ejemplo, hay un disco de Band de 1969, que perfectamente, obviamente no pretendo compararme con Dills, que fue el que hizo esa foto de The Band, podría estar inserta dentro de ese disco. Y hay fotos de este tenor, no con lluvia, pero sí de contraluz, que figuran en el disco, que podrían estar perfectamente emparentadas con eso. O sea, hay una concepción, si se quiere, estética, muy diferente, llámese a la folclórica o no sé cómo le quiera llamar de esto. Sentados al cordón de la... Y por allí se mezclan la batería de Araca Lacana, la batería también de los Diablos Verdes, que eran parte de las agrupaciones que estaban acompañando aquella presentación. Y esto que decía Mario Marota es una hermosura, porque si uno presta atención en esta fotografía, no interesan los rostros de los dos protagonistas. Acá lo importante era el evento masivo y por sobre todo la resistencia ante un caudal de lluvia tan grande como el que se había descargado en aquella noche. Realmente un concierto memorable. No quiero dejar de mostrarles el arte interno, que también es parte de este trabajo, un trabajo hermoso que fue reeditado por Koala Records, por Koala Records, mirá cómo Beto se debe estar acordando de mí, por Bizarro, donde registra un montón también de momentos de lo que es esa caravana a la que hacemos mención más temprana, una caravana totalmente multitudinaria. Y yo recuerdo, porque tuve la suerte también de trabajar en el regreso de los orimañeños en aquel año 2009, cuando se cumplían 25 años de lo que había sido aquel
retorno tras el exilio en el año 1984, que Pepe no olvidaba en absoluto lo que era el dolor de su mano y la dificultad de que le había producido llevar adelante aquel concierto justamente después de aquella caravana. O sea, lo repetía una y otra vez, que verdaderamente le dolía la mano al momento de tocar. Y sí, no sabés lo que era la gente tirándose de la vereda hacia los autos a saludarlos. Y ellos estaban, no sé si, ¿cómo decirlo? La felicidad que tenían en las caras hacía que saludaran a todo el mundo y que yo no sé cómo pueden haber, cómo llegaron después al estadio. Sé que fue toda una catarata de emociones hasta el mismo momento que subieron al escenario y se encontraron con toda la gente que estaba ahí, ¿no? Un amigo de 33 de los olimareños, muy amigo de Pepe Guerra por sobre todo, el Piaba, que tiene una zapatería allá en 33, me decía, yo me había llevado bajo el sobre todo una botella de whisky para convidarles, para temperar al momento de subir al escenario. Me dice, increíblemente, Pepe me dijo que no. Y Braulio se la descargó de un sorbo para envalentonarse y poder subir a cantar. Son parte de las miles de anécdotas que circundan aquel increíble concierto que tuvo lugar, como les decía, el viernes 18 de mayo del año 1984. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos y traernos un montón de aquellos recuerdos. Te vamos a convocar muchísimas veces más. Este señor era de esos que habitualmente andaban detrás de cámara, que no se le veía tanto el rostro, pero estuvo en un montón de momentos increíbles de la música uruguaya y de la música extranjera también realizada en el Uruguay. Así que en algún otro momento te vamos a convocar también para evocar otras memorias. Contigo siempre, Carlito. Un placer. Hacemos una pausa, enseguida venimos. Deja que la descarga te atraviese. La música me llueve. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. Seis Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. Ahora sí, Canaria Suave es la yerba para cuando tenés esas ganas de tomar un buen mate después de todo el día de buenos mates. Ahora sí, prueba Canaria Suave, porque Canarias es la yerba de mi país. Que la primera red móvil del país evolucione contigo es una buena señal para vos, porque podés hacer que pasen cosas buenas. Podés abrir nuevos caminos, comenzar grandes historias y llenar tu futuro de oportunidades. Juntos hacemos una red que une a todo el Uruguay, porque un país conectado empieza con vos. Red y cobertura donde vayas. Tigo, lo bueno pasa contigo. Deja que la descarga te atraviese. La música me llueve.
Esto es lo nuevo, el señor Fito Páez, que se presenta en el día de hoy en el Antel Arena, vuelve a Montevideo con su Sale el Sol Tour y está tocando a partir de esta hora prácticamente, a las 21 horas será que abría su concierto en el Antel Arenas, uno de los referentes del rock rioplatense que no está pasando por su mejor momento, obviamente se ha clonado un poco a sí mismo, casi que no ha tenido una autocensura de todo lo que genera mucho material, es tremendamente prolífico, pero obvio, no todo está a la altura de su repertorio histórico inoxidable. Va a estar repasando un montón de clásicos, sin duda, va a estar adelantando también esta canción, es lo próximo que se viene, entonces, este Jain de Fito Páez. Nos acompañaba el pasado miércoles y también es uno de los artistas que se va a estar presentando hoy en minutos nada más en la trastienda como parte de este primer contingente de inauguración de reinauguración de este espacio que también le hace a la música. El ex integrante de La Trampa, entonces Garo Araquelian, va a estar llegando acompañado por su banda, invitados especiales, va a estar Alex Puntone, va a estar Seba Taiceira, van a haber un montón de amigos y amigas que van a estar subiendo a acompañar la presentación de este Milonga del Quirón, además de los clásicos de su repertorio, algunas versiones inéditas, va a estar repasando también parte de las canciones de Un Mundo Sin Gloria. Está prácticamente agotado, si no está agotado este concierto de Garo Araquelian en la trastienda que, como les decía, va a estar arrancando en minutos nada más. ¿Y mañana? ¿Qué pasa mañana? Bueno, ahora sí vamos a lo que viene mañana. Tenemos a Los Cuerpos en Plaza Viera. Esto es para la gente de Colonia porque es en la Plaza de Toros de Colonia. O para la gente de los alrededores o de Montevideo que quiera llegar hasta Colonia. Pero sí, pero como es un trecho. Ya que tenemos la repetidora allí para la gente que nos escucha desde Colonia, tenemos este show que, bueno, es una banda, Los Cuerpos, que mezcla un poco lo que es el candombe, lo que es el jazz, lo que es el rock. Así que, bueno, las invitamos a participar. La banda está integrada por Hernán Peirou en voz y teclado, Pablo Peirou en bajo y coros, Mateo Tonelo de batería, que ya lo hemos nombrado. No para, sí. Toca todos los días, Mateo, es impresionante. Mira la agenda de conciertos y todos los días Mateo Tonelo está tocando con alguien. Bueno, ahí lo tenemos también, entonces, en Colonia, y se completa la banda con Andoni Gazhuk en guitarra y Santiago Cobi Acosta en percusión. El cubierto artístico cuesta 400 pesos y bueno, acá dejan un número para reservar su entrada, que es el 091-021-351. Y también mañana el histórico grupo Sanampay presenta La Despedida este sábado 16 de mayo a las 20 horas en la Sala Citarrosa. Este concierto va a estar recorriendo casi 5 décadas de trayectoria a través de canciones fundamentales de su repertorio, del repertorio latinoamericano, y forma además parte de los homenajes por los 90 años de Alfredo Citarrosa. Naldo Labrín es quien está al frente de este proyecto, compositor, director del conjunto, fue además histórico colaborador, muy cercano a Alfredo Citarrosa, por sobre todo durante su exilio en México, ¿no? Estuvo detrás de arreglos de canciones emblemáticas como Guitarra Negra, como Stephanie. Él contaba una nota con Rodrigo de El País que Alfredo Citarrosa le mostró los versos de Stephanie y no estaba como muy convencido y dijo, ¿sabes qué? No, esta no la hagamos. Lo arrolló y lo iba a tirar y él dijo, no, pará. Esa canción, busquemos la vuelta, esa canción está muy bien. Y salvó de alguna manera entonces la composición de Stephanie. Se van a estar presentando mañana a las 20 horas en la Sala Citarrosa, localidades 450 pesos y creo que todavía quedaba algún 2x1 con la diaria. Con otra de las bandas que nos visitaron también, de los artistas que nos visitaron en estos últimos días, que es Niña Lobo, que va a presentar su nuevo disco Montevideo Despierta mañana, sábado 16 a las 20 horas en la Sala del Museo. Y bueno, invito porque me parece que este nuevo disco es como un cambio súper interesante con respecto a lo que venían haciendo a nivel de las letras, pero también a nivel musical, como que exploran otros territorios. Así que bueno, me parece que va a estar bueno, que va a rendir, y es en Red Tickets que están las entradas. Y va a estar Samuel Acosta abriendo la noche. Se colaba ahí Fernando Cabrera. Campana,
La secretaria una nota en la ventana. Belle. Y mañana también va a estar este señor presentándose junto a Diego Cotelo y Juan Manuel Cayota, porque va a estar volviendo a los escenarios de La Trastienda mañana a las 21 horas con un trío que propone nuevas versiones. Es lo que tiene Cabrera, ¿no? Nunca su repertorio se reproduce en vivo de la misma manera que uno lo tiene escuchado, ¿no? De hecho, esta misma, ¿no? Que tiene este arreglo con esa caja de fósforos, lo ha tocado de infinidad de distintas versiones. Cabrera es totalmente multifacético, puede reinventarse en cada vuelta a la esquina, así que me imagino que mañana es una gran oportunidad de ver a Cabrera entonces en La Trastienda con este dúo que le acompaña y le asiste. Cabrera entonces en La Trastienda. Bueno, y acá venimos con Amigovio, que es otra recomendación para mañana, sábado 16. Va a tocar en Blues Bar a las 21 horas. Me parece un músico excepcional, que se mueve bastante dentro de lo que es el indie local, pero que tiene bastante historia. Antes estaba en lo que era Carmen Sandiego, que fue una banda también muy icónica dentro del indie nacional. Y con este nuevo proyecto es como un poco más electropop, también como con mucho humor negro, ¿no? Y el humor está muy presente, incluso ya el nombre Amigovio es como un poco, ¿no? Como de otra época. Sí, como un poco irónico. Sí, un poco irónico, ni hablar. Y bueno, eso, va a estar juntando dinero para su próximo disco y va a estar adelantando su próximo disco. También a veces toca en sus shows temas de Carmen Sandiego y temas de su disco debut con Amigovio. Y bueno, lo recomiendo porque es eso, es una música muy, muy divertida, muy bailable también, ¿no? A veces es como una música de clase de gimnasio, ¿no? Pero a la vez tiene letras buenísimas, súper detalladas, súper profundas. Tiene su humor como medio de Pedro Almodóvar, diría, una cosa medio melodramática, que me parece súper interesante, así que es mi recomendación. Amigovio, entonces, mañana a las 21 horas en Blues Bar. A ver, ordénense. Otra de las bandas que pasó por aquí, entonces, los 2 minutos que van a estar tocando este sábado 16 de mayo, también a las 21 horas en Montevideo Music Box, con casi 40 años de trayectoria, referentes absolutos del punk en la región, llegan para repasar clásicos de toda su carrera y presentar canciones de su último trabajo, que incluso incluye canciones como esta que escuchábamos, donde no solamente están los 2 minutos, sino está también Die Totenhosen y está Trueno. Obviamente ellos no van a estar llegando, van a estar tocando los 2 minutos, pero ya con eso es un montón. Y esta recomendación no se acaba en el fin de semana. Hay algo que les queremos adelantar también para el martes. Así es, porque el martes va a estar tocando Jorge Portillo en el bar Santa Catalina, acá cerquita, dentro de lo que llaman el ciclo Martes de Guitarras, ¿no? Él es un cantautor que trabaja de una forma súper interesante, con la guitarra súper extraña, medio estilo Lazaroff, tiene una cosa medio así, y a la vez mucha experimentación sonora, ¿no? Ha estado en bastantes agrupaciones también bastante experimentales. Así que bueno, es otra recomendación, lo he visto mucho en vivo y siempre está buenísimo verlo. Es este martes 19 a las 20:30 horas en el bar Santa Catalina. Buenísimo, y con esta canción de fondo quiero leerles algunos mensajes que llegaron. Ya con esto cerramos el programa. Tremenda emoción, gracias por compartir este documento, nos decían por acá. Saludos desde el Reducto, Los Olimareños, cortina musical de mi adolescencia allá por las tierras de Cerro Largo, al final de la dictadura. Mis 3, El Orejano, Angelitos, Está Llorando, Rodrigo desde el Reducto. Escuché con atención, estuve ahí, me mojé junto a mi vieja. Abrazo, nos mandan también alguien por acá. Qué lindo escuchar al Prosdo compartiendo algo de su enorme participación en la música uruguaya. Ojalá pase seguido por la radio para que podamos disfrutar también de sus anécdotas. Gracias enorme, Prosdo, por haber venido. Gracias a ustedes por haber estado del otro lado. Gracias, Julia, por acompañarnos también en la producción. Gracias, Ale Correa, un pulpo en el día de hoy. Gracias también, Joaquín González, en el Switchmaster de esta transmisión que hacemos por streaming, para que ustedes, además de escuchar todo esto, puedan también ver lo que estamos haciendo aquí en los estudios de la radio de La Diaria. Es un placer. Nos reencontramos el próximo lunes. Nos va a estar visitando Martín Buscaglia, que anduvo por las calles hoy representando también a Selmar en este contexto, en este mayo, mes de la memoria. Gracias, Francisco Muso, también por andar allí en la vuelta a la asistencia general. Es casi mañana, así que quedan ustedes con ellos. Deja que la descarga te atraviese. No entienden qué hora es. La música me llueve.